Un Airbus A321 está volando suavemente por los cielos europeos, en lo que parece ser una situación completamente normal. Pero en el interior, sus pilotos están trabajando frenéticamente para intentar mantener la nariz del avión por encima del horizonte, ya que el mismo sistema que se suponía debía mantenerlos seguros, ahora está luchando en su contra. Si ves mi canal con regularidad, tal vez ya conozcas las historias de los dos accidentes del Boeing 737 MAX que ocurrieron a finales de 2018 y principios de 2019. En ambos casos, un sensor de ángulo de ataque atascado activó incorrectamente un sistema de protección recién instalado que finalmente llevó a ambos aviones a estrellarse contra el suelo. Y probablemente pensaste que este era un problema completamente exclusivo del 737 MAX. Bueno, resulta que eso en realidad no es del todo cierto. Como los dos pilotos de Lufthansa de esta historia estaban a punto de descubrir casi 4 años antes de que ocurriera el primer accidente del MAX. El 4 de noviembre de 2014, lo que se convertiría en la aeronave del incidente, registrada como Delta Alpha India Delta Papa, aterrizó normalmente en Bilbao, España, y luego se dejó estacionada durante la noche antes de su vuelo de regreso planeado hacia Múnich a la mañana siguiente. No hubo problemas técnicos en el vuelo de llegada ni nada más digno de reportar, así que cuando la tripulación de Lufthansa que debía hacer el vuelo de la mañana regresó al aeropuerto, nada en su material informativo sugería que este vuelo sería diferente. El clima estaba nublado, con pronóstico de formación moderada de hielo entre 10.000 y 17.000 pies, y también había vientos muy fuertes en altitud, lo que podría causar algo de turbulencia de vez en cuando. Pero más allá de eso, todo parecía normal para este día de finales de otoño. Así que el capitán dio las indicaciones correspondientes a los 4 sobrecargos y junto con su primer oficial salieron juntos hacia la aeronave y comenzaron a prepararla para la salida. El capitán tenía 52 años en ese momento y era muy experimentado. Había estado volando comercialmente desde 1988 y había acumulado una experiencia total impresionante de 16.438 horas, de las cuales la gran mayoría, poco menos de 12.500, las había volado en aeronaves de la familia Airbus A320. El primer oficial tenía 35 años y había estado volando desde 2006, y en ese momento también era muy experimentado, con 6.473 horas de tiempo total, de las cuales alrededor de 5.200 las había volado en esta aeronave. Así que estos dos pilotos deben ser considerados como muy familiarizados con este tipo de aeronave y esa experiencia pronto sería puesta a prueba. Como parte de la preparación, los dos pilotos decidieron que el primer oficial sería el piloto a los mandos para el tramo hasta Múnich, con el capitán como piloto supervisor, lo que significaba que el capitán pronto salió para hacer la inspección exterior, donde no notó nada fuera de lo común. Así que, cuando los 103 pasajeros abordaron el avión, las puertas pronto se cerraron y el reluciente Airbus A321 comenzó a rodar para la salida con un total de 109 personas a bordo. No se reportaron demoras durante el rodaje, así que a las 7:48 hora local, el primer oficial movió las palancas de empuje a la posición toga y la aeronave comenzó a acelerar por la pista para un despegue completamente normal. Y luego giraron hacia el noreste en dirección al espacio aéreo francés para el vuelo planeado de aproximadamente 2 horas de duración. Como parte de ese ascenso, la aeronave pronto entró en esas nubes densas y comenzó a experimentar esas condiciones moderadas de formación de hielo de la que hablaba el pronóstico. Pero se siguieron todos los procedimientos y el sistema de deshielo y calefacción de sondas de la aeronave indicaba que estaba funcionando tal como fue diseñado. Pero había algo que ahora empezaba a fallar silenciosamente, y para entender cómo y por qué llegaría a tener un impacto tan dramático, ahora necesito hacer una explicación técnica bastante detallada, así como hablar un poco de aerodinámica. Así que pongan atención aquí porque esto es realmente fascinante. Como probablemente saben, todas las aeronaves modernas de Airbus se controlan mediante lo que se conoce como un sistema fly-by-wire. Y esto significa que las entradas de control del piloto se traducen mediante sensores en señales eléctricas. Y esas señales luego se envían a través de una computadora antes de ser enviadas a los actuadores hidráulicos de las superficies de control de vuelo. Por eso se llama fly-by-wire, porque las entradas del piloto se transfieren electrónicamente a través de cables eléctricos en lugar de mecánicamente mediante cables, poleas y varillas de empuje. Eso sí, el fly-by-wire no es una tecnología nueva.
El ejército lo ha estado usando desde al menos 1957, y el primer avión comercial en estar equipado con esto fue en realidad el Concorde en 1969. Y dado el poder de cómputo disponible hoy en día, el fly-by-wire ya no es una forma exótica de controlar una aeronave. Esencialmente, permite eliminar hardware voluminoso como varillas de control, poleas y cables, ahorrando de este modo mucho peso. Y lo hermoso de esto es que también permite una gran libertad en el diseño y control de la aeronave. De hecho, para ilustrar completamente lo que la tecnología fly-by-wire puede hacer, considera el bombardero de ala volante B-2. Para mantenerlo lo más sigiloso posible, no tiene estabilizador vertical, y esto lo hace inherentemente inestable. Lo que significa que, sin cientos de microajustes realizados por su sistema fly-by-wire cuádruplemente redundante cada segundo, sería completamente incontrolable para un piloto humano. Pero resulta que esta inestabilidad ni siquiera es notada por la tripulación. De hecho, los pilotos que lo han volado dicen que el B-2 es sorprendentemente fácil de volar y que la aeronave responde suavemente incluso a los movimientos más pequeños. Características que son una ilusión creada completamente por ese sistema electrónico de control de vuelo. Ahora, por supuesto, las aeronaves de transporte comercial que usan sistemas electrónicos de control de vuelo no son inherentemente inestables. Por ejemplo, incluso si las computadoras de control de vuelo en un Airbus A320 fallaran, un modo de respaldo aún permite que la aeronave sea completamente controlable. Cuando se introdujo el A320 en 1988, fue la primera aeronave comercial con un sistema digital de control electrónico de vuelo en el mundo y la primera en contar con un mando lateral. Así que podrías asumir que el control electrónico de vuelo y los mandos laterales siempre van juntos, pero esto no es necesariamente el caso. De hecho, el Boeing 777 y el 787 tienen cuernos de mando convencionales, pero también están equipados con un sistema de control electrónico de vuelo totalmente digital. Y aunque esto podría sugerir que hay pocas diferencias entre los diseños de Airbus y Boeing, te aseguro que definitivamente las hay. Y una de las diferencias clave es la retroalimentación aerodinámica, o más bien la falta de ella en los sidesticks de Airbus. Ahora déjame explicarte por qué la retroalimentación normalmente es tan importante. A altas velocidades, los controles de una aeronave convencional se sienten más pesados que a bajas velocidades, donde se sienten suaves y pueden moverse con bastante facilidad. Este es un parámetro súper importante para nosotros los pilotos. De hecho, es tan importante que se ha diseñado un sistema de sensación artificial en los controles de vuelo de los jets convencionales con potentes sistemas hidráulicos. Verás, con 3000 psi de presión hidráulica moviendo las superficies aerodinámicas, no habría retroalimentación natural de las cargas del aire. La hidráulica es simplemente demasiado potente. Así que, en su lugar, esta retroalimentación se genera con la ayuda de unidades de sensación artificial que utilizan resortes o mecanismos accionados hidráulicamente para hacer que los controles se sientan diferentes o más ligeros dependiendo de la velocidad a la que vuela la aeronave. Y eso es realmente importante, ya que un movimiento brusco de los controles a alta velocidad podría provocar una maniobra severa que sobrecargue la estructura del avión y sea sumamente peligrosa para todos los que están a bordo. O déjame darte otro ejemplo, de hecho. Imagina que conduces un auto moderno con dirección asistida en la autopista. A altas velocidades, la dirección está diseñada para sentirse más pesada, mientras que al estacionar se siente ligera, lo que hace que maniobrar en espacios reducidos sea bastante fácil. Eso es más o menos el tipo de retroalimentación que un piloto recibe también del mecanismo de sensación artificial. Ahora reemplaza el volante de tu auto con una palanca de mando similar a los que se encuentran en las consolas de videojuegos. Tendría un resorte descentrado y sería igual de fácil de manejar a alta velocidad en la autopista que al conducir despacio. Esto obviamente lo haría muy cómodo al estacionarte en un espacio reducido, pero si te golpeara una ráfaga de viento en la autopista a alta velocidad, solo necesitarías hacer un ajuste pequeñísimo con precisión quirúrgica. De lo contrario, podrías perder el control fácilmente y empezar a zigzaguear de manera descontrolada. Y eso significa que básicamente requeriría la coordinación mano-ojo de un piloto de portaaviones, lo cual no sería ideal para tus trayectos diarios. ¿Verdad? Sin embargo, este sidesticks fue precisamente lo que Airbus instaló en el primer Airbus A320 hace casi 40 años, y desde entonces ha continuado instalando en todas sus aeronaves posteriores. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, la respuesta está en la libertad que proporciona la tecnología fly-by-wire.
Los movimientos hechos con la palanca lateral son primero interpretados por las computadoras de control de vuelo según ciertas reglas codificadas en su software antes de ser transmitidos a las superficies de control. Y esto significa que la misma acción sobre el side stick resulta en diferentes cantidades y velocidades de deflexión de las superficies de control dependiendo de la velocidad aérea, lo que elimina efectivamente la necesidad de fuerza artificial en los mandos. ¿Me sigues? Las computadoras de la aeronave básicamente se asegurarán de que la aeronave reaccione como el piloto pretende, sin importar cuál sea la velocidad aérea. Como mencioné antes, cuando se lanzó el Airbus A320 en 1988, su diseño fue considerado revolucionario. Y mucha gente quedó impresionada por el aspecto futurista de la cabina, con un espacio vacío y una pequeña mesa con un mantel encima, donde antes estaban la columna de control y el volante, así como por el hecho de que parecía estar casi completamente controlado por computadora, que pasaron por alto otro elemento revolucionario, un concepto llamado estabilidad de trayectoria de vuelo. Esto también era algo que nunca se había utilizado antes en aviones comerciales. Y el camino que Airbus eligió con este diseño finalmente llevaría a la historia que estoy a punto de contarte. Así pues, ¿qué es eso? Bueno, un sistema de control de vuelo basado en la estabilidad de la trayectoria de vuelo está diseñado para mantener una trayectoria de vuelo de un G. Un G es la llamada aceleración gravitacional. Así que si estás sentado en una aeronave durante un vuelo nivelado y suave y no percibes ningún movimiento, eso indica que estás en una trayectoria de vuelo de un G. Si los pilotos quieren ascender, por ejemplo, tirarán del side stick hacia atrás. La computadora analizará la entrada y la traducirá en movimiento de los timones de profundidad y el estabilizador horizontal, introduciendo una pequeña cantidad de aceleración vertical positiva y desviándose de un G. Esto se llama aumentar la carga G y durará mientras se siga tirando de la palanca hacia atrás. La aeronave entonces elevará ligeramente el morro. El sistema de empuje automático aumentará el empuje y podrías experimentar una ligera aceleración vertical. Pero tan pronto como el piloto suelte el side stick, la aeronave regresará a su trayectoria de vuelo de un G, solo que esta vez estará ascendiendo. Ahora, para detener el ascenso y regresar al vuelo nivelado, el piloto tendrá que empujar el side stick hacia adelante. Y eso nuevamente introduce una pequeña cantidad de aceleración negativa y hace que el sistema de empuje automático reduzca la potencia, lo que resulta en que la aeronave se nivele. Soltar el side stick de nuevo reanuda la trayectoria de vuelo de un G en vuelo nivelado, de acuerdo con la ley de control electrónico que Airbus llama ley normal. Así que, básicamente, lo que hará el side stick es indicarle a la computadora que acelere la aeronave en una dirección particular, y al soltarlo, mantendrá esa nueva dirección. Apunta y vuela. Ahora bien, aunque esto podría no sonar significativo, este método de control es fundamentalmente diferente al de las aeronaves convencionales normales. En su caso, normalmente son estables en velocidad en lugar de estables en trayectoria de vuelo, y eso significa que la aeronave quiere mantener la velocidad para la que ha sido ajustada con el trim. Esa velocidad depende de la posición del estabilizador horizontal, que es móvil y se encuentra en la mayoría de los aviones comerciales. Y el piloto puede ajustarlo usando los interruptores de compensación, moviéndolo hacia arriba o hacia abajo. La posición resultante del estabilizador determina esencialmente la velocidad a la que volará la aeronave si el piloto suelta los controles con el timón de profundidad en su posición neutral. De este modo, cuando estás volando una aeronave convencional estable en velocidad, trimada para cierta velocidad con una configuración de potencia que mantiene el vuelo nivelado, si jalas el cuerno de mando hacia atrás sin aumentar el empuje, el morro se levantará y la aeronave comenzará a ascender, lo que hará que pierda cada vez más velocidad. En el momento en que quitas las manos de los controles o sueltas el jalón, el morro empezará a bajar de nuevo. La aeronave descenderá e intentará regresar a su velocidad de trimado y eventualmente se estabilizará cerca de la altitud que tenías antes. Por lo tanto, si el piloto no continúa activamente jalando hacia atrás, la aeronave normalmente no entrará en pérdida solo porque el piloto jaló el cuerno de mando una vez. En otras palabras, para forzar a la aeronave a ascender sin aumentar el empuje, el piloto debe jalar más fuerte o usar el interruptor de trim en el cuerno de mando para ajustar el estabilizador a una velocidad más baja. Solo entonces, las fuerzas de control se mantendrían iguales en lugar de aumentar, y las aeronaves están construidas así precisamente para evitar que un piloto lleve la aeronave a una pérdida de manera involuntaria. Sin embargo, si los pilotos siguen jalando hacia atrás sin añadir empuje, al final la velocidad seguirá disminuyendo.
En algún momento se activará el vibrador de la columna de mando junto con otras advertencias de una inminente pérdida, y en algunos diseños, incluso después de esto, un empujador de la columna de mando baja activamente el morro del avión. Pero el punto realmente crucial aquí es que depende de los pilotos si esto sucederá. Pueden llevar la aeronave a una pérdida, si así lo desean. Así que en lugar de dejar completamente al piloto fuera de la ecuación, el sistema convencional solo los desanima de realizar ciertas maniobras. Eso sí, esta característica de seguridad obviamente no requiere un sistema de control de vuelo electrónico, ya que es una característica aerodinámica y por lo tanto ya estaba presente en los primeros aviones a reacción, como el Boeing 737 y el 727, por ejemplo. Pero ahora vamos a llevar una aeronave estable en la trayectoria de vuelo, con un side stick con menos resistencia de resorte, a una subida sin aumentar el empuje. Con tu acción sobre el mando, ahora harás que el avión siga una trayectoria de ascenso, sin importar la velocidad aérea. Y, en última instancia, debajo de la estabilidad de la trayectoria de vuelo, todavía hay un avión que tiende a mantener una velocidad estable, que también debe ser trimada. Pero en el Airbus, esto se hará automáticamente. Así que, si sueltas el side stick, el morro no bajará. En cambio, la aeronave simplemente continuará ascendiendo. De hecho, también hay ruedas de trim en un Airbus A320, pero se mueven solas, ya que no puedes anular el trim automático mientras está en la ley de control normal. Así que, si no aumentas tu empuje, en teoría podrías volar la aeronave directamente hacia una pérdida con la ayuda de la función de trim automático. Sin embargo, en la realidad, existe un sistema de protecciones que fue incorporado para evitar precisamente que eso suceda. Pero a diferencia de Boeing, Airbus decidió usar las llamadas protecciones rígidas, unas que los pilotos no pueden anular. Así que aquí llegamos a una encrucijada llamada la filosofía de control de los aviones comerciales modernos. Boeing ayuda a los pilotos a mantenerse dentro de los límites de la aeronave, pero al final todavía les otorga el privilegio de la decisión final, incluso en sus aviones con sistema de control electrónico de vuelo. Pero Airbus, por otro lado, mantiene a los pilotos alejados de esos límites al quitarles ese privilegio. Verás, los ingenieros de Airbus soñaron con construir una aeronave que los pilotos no pudieran inclinar demasiado, ni exceder la velocidad, ni entrar en pérdida, sin importar cuánto lo intentaran. Y para lograr esto, diseñaron estos límites estrictos en el software de control de vuelo. Básicamente, intentaron construir una aeronave que no se pudiera estrellar, y es ahí donde el side stick con resorte, la estabilidad de la trayectoria de vuelo y las protecciones estrictas se combinan. Ahora bien, aunque fue relativamente fácil evitar el exceso de velocidad o el exceso de alabeo, prevenir una pérdida resultó ser una historia completamente diferente. Así que fue aquí donde los ingenieros de Airbus presentaron su pièce de résistance, el sistema de protección de alto ángulo de ataque. Este es el sistema de protección más complejo que los ingenieros de Airbus hayan diseñado, y supuestamente hace que la aeronave sea imposible de llevar a pérdida bajo circunstancias normales. Para construir una aeronave que sea imposible de llevar a pérdida, es necesario evitar que exceda su ángulo de ataque máximo en cualquier situación de vuelo. Así que ahora necesitamos saber cuál es ese ángulo. El ángulo de ataque, también conocido como AOA o simplemente alfa, se refiere al ángulo entre la línea de la cuerda del ala y la dirección del aire que impacta el borde de ataque del ala. Básicamente, es una medida de cuánto se inclina un ala hacia el flujo de aire, y si ese ángulo aumenta, la sustentación y la resistencia seguirán incrementándose hasta que el ala alcance un ángulo que Airbus llama alfa max. Ahí, las alas están produciendo la máxima sustentación, y más allá de este punto, el aire que fluye sobre la parte superior del ala no tendrá suficiente energía para seguir la superficie curva, lo que provocará que el flujo de aire se separe y se vuelva turbulento, la sustentación colapsará, la resistencia aumentará rápidamente y las alas entrarán en pérdida. El ángulo donde eso sucede se llama ángulo de ataque de pérdida, y aunque es más o menos constante en aeronaves ligeras, es variable en los jets, porque vuelan a velocidades mucho más altas y a altitudes mayores donde el aire es mucho más frío. Para un ala limpia sin slats ni flaps, el ángulo de ataque de pérdida, especialmente a mayores altitudes, depende principalmente de la velocidad de la aeronave en relación con la velocidad del sonido o su número Mach.
Por ejemplo, Mach 0.8 significa el 80% de la velocidad del sonido, y a medida que el número de Mach aumenta, como sucede cuando la temperatura exterior baja, ya que está inversamente correlacionado con la temperatura, el ángulo de ataque al que el ala realmente entrará en pérdida disminuye significativamente. Así que, como regla general, durante un ascenso, el ángulo de ataque de pérdida será cada vez menor mientras más alto subas, ya que la temperatura disminuye con la altitud y por lo tanto el número de Mach aumenta. ¿Recuerda eso? Ahora, ¿recuerdas cómo hicimos ascender una aeronave con trayectoria de vuelo estable con los motores en ralentí al levantar el morro, aumentando así el ángulo de ataque? Bueno, a medida que el morro se eleva, la velocidad aérea disminuirá y la aeronave perderá energía, así que, sin protección, eventualmente entraría en pérdida. Pero en un Airbus, a cierto ángulo de ataque, que Airbus llama Alpha Prot, o protección, que está cerca de Alpha Max, las computadoras de control de vuelo cambiarán repentinamente su ley de control en el eje de cabeceo. Esto es importante, porque si los pilotos mueven el side stick, ya no controlarán la trayectoria de vuelo, sino el ángulo de ataque. Si no se hacen entradas, o si se suelta el side stick, la aeronave simplemente permanecerá en el ángulo correspondiente a Alpha Prot, que todavía está a una distancia segura de Alpha Max, y esto sin importar si esto resulta en un ascenso o descenso, lo cual también vale la pena recordar aquí. Pero además de esto, si la velocidad está por debajo de cierto umbral, el sistema de empuje automático también se activará, aumentando el empuje de los motores hasta el máximo. Airbus llama a esto el modo Alpha Floor. Y si los pilotos siguen tirando del side stick hasta el máximo, entonces la ley de control permitirá que el ángulo de ataque aumente hasta Alpha Max, pero no más allá de eso. Recuerda, ese es el ángulo de ataque donde se genera la máxima sustentación posible. Todo esto significa que, con las palancas de empuje en su tope mecánico delantero y el palanca lateral en su tope mecánico trasero, la ley de control normal permitirá la máxima sustentación que la aeronave puede generar sin entrar nunca en pérdida. Ciertamente, este es un sistema de protección realmente inteligente por varias razones diferentes. No solo evita que el piloto haga entrar en pérdida a la aeronave sin querer, sino que también le permite acceder a la máxima capacidad de sustentación de la aeronave cuando sea necesario, sin requerir apenas pensar ni maniobrar. En un escenario de cizalladura de viento, por ejemplo, cuando la aeronave atraviesa una fuerte corriente descendente, las palancas de empuje deben ser llevadas completamente hacia adelante y luego la aeronave debe volarse con un ángulo de ataque cercano al ángulo de pérdida, ya que es ahí donde se genera la máxima sustentación. En una aeronave convencional como el Boeing 737 que yo vuelo, tendrías que seguir cuidadosamente la barra horizontal del director de vuelo, haciendo entradas de control precisas y teniendo cuidado de no entrar en pérdida. Y en un Airbus, inicialmente harías lo mismo, pero si eso no es suficiente, lo único que necesitas en realidad hacer es jalar el side stick completamente hacia atrás, asegurándote de tener empuje máximo. La protección de alto ángulo de ataque se encargará de que las alas generen la máxima sustentación sin que la aeronave entre en pérdida. Así que la siguiente historia que estoy a punto de contarte ahora no pretende restar mérito a lo bueno que es realmente este sistema. Pero la realidad es que también vivimos en el mundo real, donde las ventajas a veces tienen efectos secundarios. Así que ahora que, con suerte, entiendes todas las complejidades de este sistema, volvamos al vuelo. Cuando el vuelo 1829 de Lufthansa se acercaba a los 30.000 pies, los controladores aéreos le autorizaron a girar hacia un punto de referencia llamado LATEC. Pero cuando el piloto automático inició ese giro, el capitán de repente notó algo inusual en la escala de velocidad de su pantalla principal de vuelo. Verás, en la parte inferior de la escala de velocidad hay una franja roja que marca la velocidad correspondiente al ángulo de ataque máximo. Y luego viene una franja negra y ámbar que marca la velocidad de protección alfa. Recuerda, esa era la velocidad a la que el componente de cabeceo de la ley normal cambiaría y el side stick empezaría a comandar el ángulo de ataque en lugar de trayectorias de vuelo de un G. Finalmente, la franja ámbar en la parte superior marca la VLS, que es la velocidad mínima seleccionable, o la velocidad mínima a la que se le puede ordenar a la aeronave que vuele en una situación normal. Durante el vuelo, es normal que la franja negra y ámbar de Alpha Prot se mueva hacia arriba y hacia abajo en la escala de velocidad, ya que un cambio en la cantidad de sustentación requerida también cambia el ángulo de ataque. Así que cuando Lufthansa 1829 giró hacia LATEC a las 8:03, se esperaba cierto movimiento, ya que las alas tienen que proporcionar un poco más de sustentación durante un giro.
Pero el capitán también vio un aumento inusualmente grande de la franja, acercándola demasiado a la velocidad real de la aeronave. El primer oficial, quien estaba pilotando la aeronave, también vio lo mismo y por eso redujo la velocidad vertical a unos 500 pies por minuto, esperando que al hacer esto la aeronave acelerara un poco y se alejara del Alpha Prot. Pero cuando eso no funcionó, desconectó el piloto automático y movió suavemente su sidestick hacia adelante para bajar manualmente el morro. Y para su horror y sorpresa, esto provocó que la aeronave ahora cabeceara violentamente hacia adelante. Intentó contrarrestar esto de inmediato jalando el sidestick hacia atrás hasta aproximadamente 3/4 de su recorrido, pero la actitud de nariz abajo solo seguía aumentando hasta menos 3,5 grados, causando una tasa de descenso de cerca de 4,000 pies por minuto, lo cual en realidad no está muy lejos de la tasa que esperarías durante un descenso de emergencia. Tras 45 segundos intentando luchar contra este misterioso cabeceo hacia abajo, el primer oficial finalmente le dijo al capitán que no podía detener el descenso y por lo tanto el capitán tomó el control de la aeronave. Ahora jaló su sidestick completamente hacia atrás hasta el tope mecánico, y al hacerlo, finalmente pudo detener la tasa de descenso, y la aeronave se niveló a unos 27,000 pies. Pero esta situación aún estaba lejos de terminar. El capitán todavía tenía que jalar su sidestick hacia atrás aproximadamente al 50% de su recorrido total solo para mantener el vuelo nivelado. El piloto automático no se podía activar y el trim automático de cabeceo tampoco funcionaba. Así que esta aeronave ahora apenas estaba bajo control y no había ninguna indicación de por qué estaba sucediendo esto. Así que los pilotos comenzaron a consultar sus manuales de referencia rápida para verificar que sus valores de cabeceo y empuje correspondieran a la velocidad indicada en sus pantallas principales de vuelo, porque pensaban que tal vez estaban enfrentando algún tipo de situación de velocidad no confiable. Pero cuando lo compararon con las tablas, sus valores indicados coincidieron con lo que el QNH decía que debían tener, así que rápidamente descartaron la velocidad indicada como un problema. Y como ya no había otras advertencias que los guiaran, tuvieron que aceptar que el manual de referencia rápida no les sería de más ayuda. Esto era algo nuevo y algo que no era tan fácil de descifrar. Así que lo siguiente que hicieron fue reiniciar las dos computadoras de aumento de vuelo o FAXIS, que forman parte del sistema Fly-by-Wire, esperando que esto reiniciara lo que estuviera ocurriendo, pero no hizo nada. A las 8:11:12, 8 minutos después de su giro hacia la TEC, el sistema ACARS de la aeronave envió un mensaje automático por enlace de datos al Departamento de Mantenimiento de Lufthansa. Contenía varios parámetros, incluyendo los valores de ángulo de ataque utilizados por las 3 ADRS o computadoras de datos de aire. Y aproximadamente 13 minutos después, es decir, 21 minutos completos desde el inicio de esta situación, los pilotos redactaron un telex por enlace de datos al mismo Departamento de Mantenimiento. En este, describieron su situación de tener que volar la aeronave manualmente con una entrada constante hacia atrás en el cuerno de mando para mantener el vuelo nivelado, así como el comportamiento anormal de la banda Alpha Prot, que se elevaba rápidamente ante cualquier aceleración vertical. Eso sí, antes de enviar ese telex, también habían accedido al Sistema Centralizado de Visualización de Fallas de la Aeronave, el CFDS, lo cual en realidad es más una tarea de mantenimiento que algo que se esperaría que hiciera un piloto. Ahí encontraron un mensaje de falla relacionado con el sensor de ángulo de ataque número 3, que es uno de los 3 sensores que mide el ángulo de ataque de la aeronave y está conectado a las respectivas unidades de referencia de datos de aire. Como resultado de esa información, los técnicos de mantenimiento sugirieron apagar la ADR número 3, lo cual los pilotos también llevaron a cabo, pero lo cierto es que eso tampoco tuvo ningún efecto, así que simplemente la volvieron a encender. Para ese momento ya había pasado más de media hora y el capitán seguía manteniendo la altitud de la aeronave, aplicando una presión considerable hacia atrás en su sidestick. Y si él lo soltaba, la aeronave simplemente se lanzaría hacia adelante en otro descenso rápido. Así que esto obviamente no era viable para una aproximación y aterrizaje seguros. Mientras tanto, en tierra, los técnicos habían revisado el telex automatizado enviado por la aeronave, el cual contenía los valores de ángulo de ataque de las 3 paletas sensoras del ángulo de ataque. Y basándose en eso, habían comenzado a desarrollar una teoría. Le dijeron a la tripulación que sospechaban que 2 de los sensores de ángulo de ataque se habían congelado y que estaban transmitiendo datos erróneos a sus respectivas unidades ADR.
Así que, en consecuencia, sugirieron que los pilotos apagaran la ADR-1 y la ADR-2. Pero unos minutos después agregaron que apagar solo la ADR-2 podría solucionar el problema. Así que a las 08:59, después de casi una hora volando al borde de perder el control, los pilotos hicieron lo que les aconsejaron y apagaron la ADR-2. Y la aeronave volvió inmediatamente a condiciones normales de vuelo. Ya no fue necesario mantener una presión continua hacia atrás sobre el mando e incluso el piloto automático volvió a estar disponible. Después de comentarlo, los pilotos decidieron continuar el vuelo hacia Múnich y usar el tiempo de vuelo restante para evaluar la funcionalidad de todos los sistemas relevantes. Y a las 09:49, el vuelo 1829 finalmente aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Múnich, donde un equipo de técnicos de mantenimiento ya los esperaba con ansias. Pero espera, esta historia está lejos de terminar. El intercambio de telex de la CARS entre la tripulación y el departamento de mantenimiento ya había causado bastante revuelo, incluso mientras la aeronave aún estaba en el aire. Y debido a esto, tan pronto como el Airbus A321 rodó hasta su puerta, fue inmovilizado durante 3 días mientras la Autoridad Alemana de Investigación de Accidentes, la BFU, realizaba una investigación exhaustiva en estrecha cooperación tanto con Airbus como con Lufthansa. Y lo que encontraron fue fascinante. Aproximadamente 8 minutos después del despegue, mientras la aeronave ascendía pasando el nivel de vuelo 195 con una temperatura exterior de menos 35 grados Celsius, los dos sensores de ángulo de ataque del lado izquierdo se congelaron en valores casi idénticos, indicando un ángulo de ataque medio de 4.5 grados con la nariz hacia arriba. A esa altitud, ese ángulo de ataque realmente no era un problema, así que todo parecía normal. Pero a medida que la aeronave continuó ascendiendo y la temperatura exterior disminuía, el número Mach también aumentaba de manera constante. Recuerda que cuanto más frío hace, mayor será el número Mach y con ello, el ángulo de ataque máximo disminuye. Así que cuando la aeronave alcanzó el nivel de vuelo 300, estaba indicando Mach 0.675 y el ángulo de ataque máximo permitido había disminuido a solo 5.8 grados. Esto significaba que ahora solo había un margen de 1.3 grados entre el ángulo de ataque detectado incorrectamente de 4.5 grados y el valor máximo permitido. Pero la protección contra alto ángulo de ataque estaba diseñada para activarse con un margen de 1.6 grados, lo que significa que el ángulo de ataque aparente ya era 0.3 grados mayor que ese margen cuando el primer oficial decidió desconectar el piloto automático. Ahora, si él no hubiera hecho eso, el piloto automático se habría desconectado solo un momento después de todos modos, ya que la protección estaba a punto de activarse. ¿Recuerdas que la protección estaba diseñada para mantener el ángulo de ataque de protección alfa sin importar si eso causaba un ascenso o un descenso? Bueno, por eso la ley de control de vuelo cambió de control de trayectoria de vuelo a control de ángulo de ataque cuando se superó ese valor límite. Y cuando el piloto automático, en este caso, se desconectó, la protección empezó a buscar el ángulo de ataque de protección alfa, que a esa altitud estaba 0.3 grados por debajo del medido por el sensor 1 y 2 en el lado izquierdo. Así que, en consecuencia, el sistema aplicó un comando adicional a morro abajo para alcanzar ese valor, además del comando que el primer oficial ya estaba aplicando. Pero como los sensores seguían congelados, el ángulo de ataque aparente no disminuyó aunque se bajó la nariz. Así que los comandos a morro abajo de la protección siguieron acumulándose hasta que la aeronave parecía estar en un descenso incontrolable. Si estás familiarizado con la historia de los accidentes del 737 MAX, podrías reconocer este escenario y, aunque hay algunas similitudes básicas aquí, esta sigue siendo una historia muy diferente. Pero podrías preguntarte, ¿qué pasó entonces con el sensor número 3? El que no se había congelado y por lo tanto estaba midiendo el ángulo de ataque correcto. Casi todos los sistemas redundantes en los que más de 2 sensores miden los mismos parámetros tienen un algoritmo de votación incorporado que compara todos los valores y luego rechaza un valor atípico si los otros 2 están de acuerdo. Así que esto fue exactamente lo que pasó aquí. El sensor 3, que funcionaba correctamente, fue identificado como defectuoso ya que los 2 sensores congelados coincidían y por lo tanto fue ignorado por las computadoras de control de vuelo. Y eso, por cierto, también fue la razón por la que se mostró como defectuoso en el sistema centralizado de visualización de fallas cuando los pilotos lo consultaron.
Así que, con la protección persiguiendo entonces un ángulo de ataque que no podía alcanzarse sin importar las acciones del piloto, ¿qué fue entonces lo que finalmente detuvo el descenso? Bueno, ¿recuerdas cuando te dije que los números Mach dependen de la temperatura? Esto significaba que, a medida que la aeronave descendía, la temperatura aumentaba, lo que provocaba que el número Mach también disminuyera. Y esto elevó el límite máximo permitido del ángulo de ataque, aumentando el margen entre este y el ángulo de ataque aparente. Y eso, a su vez, redujo la fuerza del sistema de protección para bajar el morro y le concedió gradualmente más autoridad de morro arriba al sidestick del capitán. Así que eso fue lo que finalmente le permitió nivelarse en FL 270, aunque todavía necesitaba aproximadamente un 50% de presión hacia arriba en el mando lateral. Ahora, quizá algunos de ustedes piensen que los pilotos podrían haber notado la relación entre una altitud más baja y un mayor ángulo de ataque máximo y simplemente haber continuado descendiendo hasta que la protección ya no fuera un factor. Pero como probablemente ya saben, eso sería un ejemplo típico de sesgo retrospectivo e implicaría un escenario poco realista y, francamente, bastante arriesgado. Verás, en el momento en que esto ocurrió, esta tripulación no tenía manera de saber qué estaba causando el descenso involuntario y, obviamente, estaban completamente concentrados en tratar de detenerlo. Así que, después de luchar contra un sistema de protección que se había vuelto en su contra durante casi una hora, apagaron el ADR-2, como lo sugirió el personal de mantenimiento. Y con el ADR-3 ya rechazado por el sistema y el ADR-2 apagado, el sistema de control de vuelo electrónico del Airbus 321 ahora solo tenía un ADR disponible. Y en ese caso, estaba diseñado para revertir de su ley normal totalmente protegida a la ley alternativa, que aún conservaba la estabilidad de la trayectoria de vuelo y cualidades de manejo similares, pero sin protecciones estrictas. Así que eso fue lo que finalmente salvó la situación aquí, porque a partir de ese momento la aeronave reaccionó normalmente a las órdenes del piloto. Y aquellos de ustedes que han visto mi video sobre Air France 447 quizá recuerden que la ley alternativa y la pérdida de protecciones asociadas con ella también jugaron un papel clave ahí, aunque de una manera completamente opuesta. Así que, aunque este misterio parecía haberse resuelto aquí, la pregunta más importante aún permanecía. ¿Cómo pudieron haberse congelado dos sensores de ángulo de ataque simultáneamente en los mismos valores? Bueno, para responder eso, primero déjame darte una breve explicación de cómo funcionan estos sensores. En la serie Airbus A320, el ángulo de ataque se mide mediante tres llamadas veletas alfa. Una veleta alfa es una pequeña pala que gira libremente, aproximadamente del tamaño de un dedo, montada en el costado del morro de la aeronave. Como pequeñas veletas, giran para alinearse con el aire que pasa por la aeronave y hay una en el lado derecho de la aeronave y dos en el lado izquierdo. Ahora, el ángulo en el que estas palas se posicionan en relación con la línea de la cuerda del ala se envía a sus respectivas computadoras de datos de aire, y esas computadoras luego pasan esa información a las computadoras de control de vuelo, que calculan el ángulo máximo de ataque permitido. Todas las veletas alfa de Delta Alpha y de los otros Papa, por supuesto, fueron retiradas de la aeronave y enviadas al fabricante en Estados Unidos, donde fueron desarmadas e inspeccionadas bajo la atenta mirada de los investigadores de la BFU. Pero no había indicios de ningún daño o contaminación en ellas, y todos esos sensores funcionaban correctamente. Así que la única explicación posible aquí era que la entrada de agua terminó causando que los sensores se congelaran. Y cuando se realizó un análisis posterior de los datos de vuelo de cientos de vuelos diferentes operados por distintas aerolíneas, resultó que esto en realidad había ocurrido múltiples veces en otras aeronaves también. Ya fuera con un sensor congelándose o dos sensores congelándose en valores diferentes, pero en cada caso, la lógica de votación simplemente eliminaba el valor atípico sin alertar a los pilotos de nada. Lufthansa y Airbus actuaron rápidamente con esta información, y la aerolínea reemplazó las veletas de ángulo de ataque sospechosas en cada aeronave con dispositivos de otros fabricantes. Y además de esto, Airbus también publicó de inmediato un OEB rojo, un boletín de ingeniería de operaciones, marcándolo como un boletín que abordaba problemas de seguridad de vuelo. Los OEB rojos se insertan en el manual de referencia rápida y proporcionan a los pilotos procedimientos específicos para manejar comportamientos inesperados del sistema. Y de hecho, en este caso se publicaron dos OAB, uno para la familia del Airbus A320 y otro para la familia del Airbus A330 y A340, conocidos como OAB 48 y 49 respectivamente.
Y luego se hicieron bastante famosos, o más bien notorios, cuando la tripulación de un Airbus A340-600 de South African Airways aplicó inapropiadamente el OAB-49 en una situación de exceso de velocidad sobre los Alpes. Pero esa es otra historia y quizá una que cubriré en su propio video porque es súper interesante. En cualquier caso, esos OAB contenían varias condiciones relacionadas con la activación indebida de la protección de alto ángulo de ataque. Si esto llegara a suceder, se les indicaba a los pilotos que apagaran 2 ADR para cambiar a ley alterna, desactivando todas las protecciones y recuperando así el control de la aeronave. Entonces, con los nuevos sensores instalados y un procedimiento diseñado para lidiar con la activación indebida del sistema de protección, esta historia parece haber terminado, ¿verdad? Bueno, como suele suceder en las investigaciones de accidentes e incidentes, también había una historia detrás de esta historia. Casi 2 años antes, en diciembre de 2012, hubo un incidente similar que involucró a un Airbus A330 de EVA Air que había despegado de un aeropuerto japonés. La ubicación exacta de ese incidente es desconocida, ya que por razones desconocidas el incidente nunca fue investigado por las autoridades japonesas de investigación, así que no hubo un informe final oficial. Pero, de forma similar al caso de Lufthansa 1829, llevó a algunas acciones correctivas por parte de Airbus y las autoridades de aeronavegabilidad, y eso dejó un rastro documental, así que se pudo encontrar información básica sobre lo que había sucedido. Cuando esa aeronave ascendió a unos 11.000 pies, todas sus veletas de ángulo de ataque se congelaron repentinamente, indicando un ángulo de ataque de más 5 grados. Lo que significaba, como ahora sabemos, que en las etapas posteriores del ascenso también activaron la protección de alto ángulo de ataque, lo que llevó a un descenso incontrolado de la misma manera que en esta historia. Esa tripulación salvó la situación de la misma manera que los pilotos de Lufthansa, apagando las computadoras de datos de aire y cambiando a ley alternativa, lo que les devolvió la autoridad de control. Pero aquí viene la ironía de esta historia. Estas veletas alfa están montadas sobre placas traseras que soportan las partes giratorias. En escenarios previos de formación de hielo, antes del incidente de EVA Air, se sospechaba que estas placas causaban que los sensores se congelaran. Así que, para evitar que eso sucediera, se cambiaron de un diseño plano a uno ligeramente cónico, el cual fue instalado en el Airbus A330 de EVA Air. Pero cuando estos sensores fueron examinados después del incidente, se sospechó que este diseño cónico en realidad había contribuido a la formación de hielo, así que se volvió a implementar el diseño plano. Eso parecía haber resuelto el problema, pero como ya habrás adivinado, las placas traseras del vuelo 1829 de Lufthansa eran planas. Así que, claramente, ahora se necesitaban mejoras sustanciales adicionales. Finalmente, los sensores fueron rediseñados una vez más y la programación de las computadoras de control de vuelo se actualizó, permitiéndoles ahora detectar veletas alfa congeladas y descartarlos. Finalmente, la OAB 48 y 49 también fueron canceladas y eliminadas del QH debido a estas mejoras. Entiendo que para algunos de ustedes todo este proceso de eliminar este problema podría parecer como si la industria aérea realmente no supiera lo que está haciendo, pero en realidad esto demuestra todo lo contrario. Verás, esa pequeña veleta que sostiene el sensor de ángulo de ataque está lejos de ser un dispositivo simple. Tiene que funcionar a velocidades que van desde 0 hasta el 85% de la velocidad del sonido, temperaturas que van desde más de 50 grados Celsius hasta menos de 60 grados bajo cero y altitudes que van desde el nivel del suelo hasta el comienzo de la estratosfera. Y también tiene que funcionar en todo tipo de condiciones atmosféricas: aire seco, aire húmedo, lluvia, lluvia helada, granizo, nieve y turbulencia. Y diseñar y probar estos dispositivos para que resistan todas estas condiciones adversas es algo muy complejo de hacer. Y aunque las veletas de ángulo de ataque han funcionado de manera confiable durante millones de horas de vuelo, no se puede esperar que ningún dispositivo técnico funcione perfectamente en todas las condiciones todo el tiempo. Así que, como con todos los dispositivos mecánicos que tienen que funcionar bajo condiciones extremas, hay una curva de aprendizaje que depende de que las pruebas de laboratorio se validen constantemente contra las condiciones del mundo real. Cuando el Airbus A320 fue presentado hace casi 40 años, parecía que Airbus había logrado construir finalmente una aeronave a prueba de pilotos, con todas las protecciones diseñadas en ella. Este sentimiento fue ilustrado por una declaración provocadora hecha por Bernard Ziegler,
la mente detrás del diseño del sistema Fly-by-Wire de Airbus, donde afirmó que incluso su conserje podría volar el Airbus A320 y que fue construido pensando en las capacidades del peor 10% de los pilotos. Pero pasó por alto el hecho de que la protección de alto ángulo de ataque, de la que estaba tan orgulloso, dependía completamente de la integridad de un par de pequeños sensores tipo veleta. Así que, volviendo al famoso modelo del queso suizo del Dr. James Rees, los huecos siempre se abrirán de manera inesperada, a veces incluso después de que parezcan haber sido cerrados para siempre. Pero la seguridad aérea ha mejorado exponencialmente en las últimas décadas, gracias a la colaboración y cooperación dentro del sistema, lo que proporciona capas de defensas que pueden, en última instancia, evitar una escalada fatal. En este caso, fue la cultura de seguridad de la aerolínea, el entrenamiento riguroso y los pilotos y ingenieros competentes lo que evitó un mal desenlace. Y la manera cooperativa en la que el fabricante y las autoridades trabajaron juntos después llevó a soluciones sólidas y mejoras a largo plazo. Pero lo que esta historia y muchas otras muestran es que, con cualquier sistema automático, es la calidad de nuestra interacción con él lo que determina el resultado. Así que, en lugar de renunciar a nuestra autonomía confiando en que estos sistemas siempre funcionarán perfectamente, nosotros como pilotos siempre debemos preguntarnos: ¿sabemos cuándo funciona? ¿Cómo sacarle el mayor provecho y cómo encontrar una manera de sortearlo si se vuelve en nuestra contra? Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.